vamos a hablar acerca de la oración, pero el título de la predicación es Dios no existe. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues vamos a verlo a lo largo de la predicación. Lo primero es, hablemos de la comunicación. La forma en cómo usted habla y la forma en cómo usted se comunica, porque uno no solamente habla por la boca, sino que uno habla con sus gestos, uno habla con su manera de sentarse, de vestirse, la postura, ¿no? Hay una comunicación verbal, hay una comunicación física, hay una comunicación incluso que uno a veces, alguien que no conoce no lo puede percibir, pero el que lo conoce a uno sí dice como que, ya sé qué tiene, ¿cierto? Entonces uno también sabe leer, sabe comunicarse de esa manera. Y como uno se comunica, habla de quién es uno, pero también habla de quién es para uno la otra persona. Entonces, cuando usted se comunica con alguien, usted le está demostrando a ese alguien quién es ese alguien para usted. ¿Quién es ese alguien en su vida? Usted demuestra interés, amor, aprecio, afecto, desagrado, odio, ira, en la manera en cómo se comunica con la otra persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces entre esposos toda la vida se tutean, ¿no? Mi amor, ven acá, mi vida, vamos allí, yo te quiero, yo te amo, ¿no? Y tiene palabras de cariño, gordito, gordita, ¿no? Mi amor, mi negrito, mi negrita, ¿no? Y palabras de estas que incluso hemos calcado de las canciones, ¿no? Entonces le dicen negrita porque yo sé mi negrita linda, ¿cierto? Y entonces la consienten así. Pero en el momento de la ira ya es María Patricia. María Patricia me hace un favor y se separa. Ya no se separa, sino se separa. La forma en cómo usted se comunica muestra quién es esa persona y qué siente usted hacia esa persona, ¿no? Cuando usted llega al restaurante y usted quiere que le atiendan, entonces usted, muy buenos días, y el mesero llega, muy buenos días. Si usted es importante para el mesero, muy buenos días, por favor, siéntese acá, mire, le traigo la carta. Lo atiende a usted perfectamente, ¿no? Pero si usted es el señor gruñón que siempre llega al restaurante, entre los meseros dicen, no, yo no quiero ir otra vez, ¿no? Entonces cuando llega, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo está? Y entonces lo tratan de acuerdo a lo que usted es. Fíjese que la comunicación habla de usted y de quién es el otro para usted. Por eso, mis queridos esposos, su esposa le dice, cuando le está dando un abrazo, quiero que me abraces. Y usted, pero te estoy abrazando. Y ella le dice, sí, gordito, pero no quiero que me abraces viendo el celular, quiero que me abraces, porque en tu comunicación me estás mostrando qué soy para ti, ¿no? Por eso el niño a veces cuando llega a sus pies le grita, porque usted le está hablando a ese niño como, ajá, sí, mi amor, sí, y el niño está metiendo la mano en la batidora. Él quiere que usted lo vea, que lo atienda. Cuando el niño está diciendo, papá, papá, mírame, mírame, y solamente le va a mostrar qué hace, mírelo, porque para ese niño en ese momento eso es súper, hiper, mega, gigatera importante, ¿sí? Más adelante, cuando él se compre el carro, no le pregunte que por qué no le contó. Pues papá, cuando saltaba no te importaba, mucho menos un carro, ¿cierto? Entonces, la comunicación es algo necesario y súper eficaz para identificar quién soy yo para usted y para que usted identifique quién es usted para mí. ¿Cómo nos comunicamos? La practicidad, lo rápido, lo veloz, todo eso está allí. Ahora, de la misma manera es con Dios. La manera en cómo yo me comunico con Dios muestra quién es ese Dios para mí. En la manera en cómo yo le hablo a Dios, yo le estoy contando a Dios y a quienes me escuchan quién es Él para mí. Y la oración se vuelve allí importante, pero la oración es algo que Dios observa. Yo sé que muchos nos hemos preguntado, bueno, ¿y Dios por qué le gusta que oremos? Si Dios dice la Escritura que conoce todo lo que vamos a decir antes de que incluso la palabra llegue a la lengua. Él ya lo sabe. Como para qué hablo con Dios, ¿no? ¿Para qué hablo con Dios? Pero tenga la pregunta ahí. Si no se acordaba de que tenía esa pregunta, pues qué bueno que otra vez, oiga, sí, yo tenía esa pregunta. ¿Verdad que por esa pregunta fue que yo dejé de orar? Porque yo decía, pero ¿para qué oro si Dios ya sabe? ¿No? Dios ya sabe. Bueno, vamos a comenzar con una premisa para orar. Nadie puede orar
Nadie puede orar si no tiene en su corazón lo que vamos a leer en Hebreos. Escuche esto, nadie puede orar, o mejor, de hecho de una mejor manera, para nadie es eficiente una oración sin que cumpla el primer requisito. ¿Cuál cree usted que es el primer requisito para orar? Fe. ¿Fe en qué? ¿No? Pero vamos a ver, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo número 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay algunos dicen, ¿sí ve qué es la fe? Quiere decir que yo agrado a Dios ¿con qué? ¿Qué es fe? Rápidamente, ¿qué es fe? Confiar en Dios. Creer en lo que no se ve, ¿sí? O sea que en Dios no se puede creer porque la Biblia dice que a Dios lo vemos a través de la creación, o sea, sí lo vemos. ¿Cómo es eso, no? Vamos a hacer un ejercicio rápidamente de la fe. Por favor, esto no lo van a hacer los que están afuera de pie, solo los que están sentados. Levanten sus dos pies así. ¿Listo? Bájelos, gracias. ¿Alguno evaluó la silla antes de hacerlo? Para la próxima pongamos una sin una pata. No, ¿usted qué hizo? Usted confió en esa silla. ¿Por qué confió en la silla? Porque la tarea de una silla, ¿qué es? Sostenerme. La tarea de una silla es mantenerme mientras yo deposito toda mi confianza en esa silla. Eso podría ser un ejemplo de fe, aunque se queda corto en graficar qué es la fe. Pero aquí no para el versículo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, diga conmigo, necesario, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este texto tiene 3 oraciones. La primera dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que de inmediato nos está hablando de Dios. Dios se agrada si yo me acerco a Él confiando en Él. Oído, ¿confiando en quién? ¿O en mí? En Él. Confiando en Él. Es decir, que cuando yo me acerco a Él, no tengo nada de qué confiar en mí, sino que confío en Él. Él fue el que me dijo, acércate. Él fue el que nos dijo, acércate. Él fue el que nos salvó de la inmundicia para podernos acercar a Él. Así que si usted por primera vez está escuchando cuál es el evangelio es que usted, no pudiendo acercarse a Dios, Él le pidió a su Hijo que entregara su vida en la cruz del Calvario, el lugar donde usted debería estar por sus pecados. Pero lo que Dios quería era que su Hijo muriera en la cruz por los pecadores. Y todo aquel que crea en Él se puede acercar ahora al Padre. Esa es nuestra confianza, que el sacrificio de Cristo Jesús, el derramamiento de su sangre, es suficiente para limpiarnos de todo pecado. ¿De cuántos? De todo pecado. De todo pecado, de tal manera que cuando usted confía en Jesús, ahora en ese sacrificio de Jesús, usted se puede acercar a Dios. Sin creer en eso es imposible que usted se acerque a Dios. Usted no se puede acercar a Dios porque crea que es buena gente. Usted no se puede acercar a Dios porque usted crea que le da de comer a los que no tienen. Usted no se puede acercar a Dios porque usted es un buen hijo, un buen esposo, no es suficiente. La medida la ocupó Jesús. Él derramó su sangre para que usted y yo nos pudiéramos acercar a Él. Así que me acerco confiadamente. Pero dice ahora que con esa fe lo puedo agradar. Es decir, que Él quiere que usted se acerque a Él de manera posible y agradándolo. Es decir, que cuando se agrada hay una relación chévere, hay una relación estrecha, hay una relación cercana, porque Dios siente agrado de estar con usted. Sin Cristo, usted huele a feíto, yo huelo a feo. Pero con Cristo somos como olor agradable delante de sus narices. La segunda oración dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahora vuelve a hablar de usted y de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nos acerquemos a Él.
Es decir, que Él nos quiere tener ¿cómo? ¿Para qué es la oración? Para acercarnos a Él. Y entonces viene la racionalización de la palabra. Pero, ¿por qué Dios quiere que me acerque si la Biblia dice que todo está en Él? O sea, ya estoy dentro de Él. No hay que acercarse, ya habito en Él. Bueno, está en lo correcto. Habitamos en Él. Pero cuando Dios dice que se acerque, está hablando de que Dios quiere de usted y de mí tener una relación estrecha, una relación de cercanía. Vuelvo al ejemplo de los esposos. Yo puedo ir con mi esposa tomado de la mano por la calle y antes de salir de la casa tuvimos un pequeño roce. Entonces, aunque uno ha cogido de la mano, en el corazón hay algo que nos está distanciando, que estorba en la relación. Pero tan pronto uno se arregla, y uno sabe cuándo se arregla, ¿no? Uno ve una sonrisita, una palabra, ¿no? Cuando hay enojo, entonces está uno mercando y uno, ¿llevamos estas galletas? ¿No? Cuando ya están reconciliados, entonces llevamos esas galletas. Bueno. Y aunque estamos monosílabos, uno entiende que hay una distinción, ¿no? ¿Cierto? Cuando uno está... bueno, ya no más ejemplos, ya me entendieron. Entonces Dios lo que quiere es que seamos cercanos a Él. Entonces no es lo mismo salir con Dios, pero uno como disgustadito, ¿no? Bueno, uno cree que uno es el disgustado, pero uno siente que Dios es el que está disgustado, ¿cierto? Dios, no te oro, porque soy tan coherente con mi fe que sé que soy indigno de entrar en tu presencia, entonces prefiero no orarte para no ofenderte. Y Dios, ¿what? O sea, gordo, lo que yo quiero es que usted se acerque a mí, no que esté lejos. ¿No entiende? Acérquense, pero cuando se acerquen, crea que ¿qué? Que le hay. Y entonces la oración tiene aquí otro punto. Cuando yo me acerco en oración, debo ser consciente de que Él está ahí. Y creo que esta es una de las fallas más grandes que tenemos en la oración. Oramos a veces en automático. ¿No? Vamos a orar, sí, oremos. ¿Por qué? Por los alimentos, sí. Padre, gracias por esta comida. Amén. ¿No? Uno no es consciente de que Él está ahí. Imagínese si Él estuviera en la mesa. ¿Cómo sería su agradecimiento hacia Él? ¿No? Tampoco le estoy diciendo que usted le diga, oh, amado Dios, Altísimo Padre, gracias por esta arveja, por este trozo de carne, gracias por esta pasta tan fina que no se pega con la otra. No, porque ¿cuándo termina? Gracias por el orégano que le puse. No, pero eso sería una burla, eso sería volver cómico, sino algo realmente. Y pongo otro ejemplo, perdón poner tantos ejemplos, pero es que quiero que usted entienda cada pedazo de esto. Es como cuando usted da un regalo de cumpleaños, ¿no? Y alguien le dice, muchas gracias, y lo guarda. ¿Le dio gracias? Sí, pero usted siente como, de nada, fue con mucho cariño, ¿no? Pero cuando usted lo recibe, no importa que usted... Estoy a favor de los que no dan abrazos. No importa que usted no sea de los que dan abrazos, pero en sus ojos, su forma de comunicar, el que le dio el regalo sabe que usted lo recibió con agrado. Entonces usted, le gustó, ¿no? Hay una relación, hay una cercanía. Lo mismo cuando yo soy consciente de que Dios está allí y yo oro al Padre y yo entiendo que Él está ahí, que no le estoy hablando a un palo, que no le estoy hablando a un Dios que me imagino, sino que Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Mi conciencia cambia, mi oración cambia. No estoy hablando con cualquier ser humano, ni siquiera estoy hablando con un gobernador de este mundo, estoy hablando con el que crea a los gobernadores. Estoy hablando con el que le da el trono a los reyes en esta tierra. Estoy hablando con el que le da la salud a mis seres queridos. Estoy hablando con aquel que me permite mover, tener vida. Con Él estoy hablando. No es un gato por ahí, no es un pelafustán. Es el Dios Todopoderoso. Y dice que nos acerquemos a Él porque Él Él existe. Ahora, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿Dios existe en mi vida? Por eso el título de la predicación. ¿Dios existe?
En ninguna manera estoy poniendo en duda que Dios exista. La pregunta es, ¿Dios existe en su vida? Porque, por ejemplo, los ateos, aunque no quieran creer en Dios, están en Dios. Eso sería como en una, no sé, si yo llegara a tener una solitaria, solo si llegara a tenerla, y ella no cree en mí que yo exista, pues aunque no crea, vive en mí. Aunque la solitaria se viera con otra solitaria ya en la barriga y dijera, no creemos en John, no creemos en John, no creemos en... Bueno, no crean en John, podemos vivir solas, bueno, por eso nos llamamos solitarias, está muy bien, pero viven en mí. Así se rasguñan las vestiduras, así somos nosotros en Dios. No, yo no creo en Dios, pero respiro con el aire que Él creó, como de la vaca que Él creó, como de la verdura que Él creó, dependo de Él. Aunque diga que no es. Es como ese niño. Mucho ejemplo, bueno, sigamos. Dice la tercera frase, y que es galardonador de los que le buscan. Fíjese, no es galardonador de los que hacen, dice este versículo, sino de los que. ¿Sabe qué significa la palabra buscar? ¿Saben qué significa la palabra buscar? La palabra buscar, escuche esto, en este texto y en otro que vamos a leer más adelante, connota, es decir, en su significado alcanza a ser sinónimo de prepárese. Estoy seguro que usted no ha escuchado esto. Buscar, no cualquier buscar, este buscar significa adorar. ¿Sabe qué es adorar? Buscar, pastor. Y lo alcancé a escuchar. Y buscar, adorar. Y así nos quedamos en la vida de fe, ¿no? Así es como me contestan las cosas en la vida de fe. Y cuando ya uno no sabe, uno que le contesta, ore. No, adorar es que usted se humilla a los pies de quien usted adora. Bien, entonces 3 cosas nos está mostrando Dios. Él nos quiere cerca. Él quiere que cuando nos acerquemos a Él, creamos que le hay. Y tercero, Él nos va a galardonar por buscarle en adoración. Por buscarle en adoración. Ahora, hablaba hace un momento de que la forma de comunicarse muestra quién es la otra persona. Y nosotros ciertamente nos hemos acostumbrado a tratar a Dios como un siervo. Él es un esclavo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Me prestan una escoba, por favor? O un trapero, lo primero. Creo que el trapero está más cerca que está en el baño. Creo. Nos hemos acostumbrado a tratar a Dios como un siervo, como un esclavo. ¿Por qué? Creo que algunos de nosotros nos acostumbramos o escuchamos en algún momento que uno, si soñaba una camioneta, pues la recortara y la pusiera en un lugar para pedírsela a Dios, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguien hizo eso? Yo sí. Levante la mano sin miedo y sin temor y sin vergüenza. Eso. El resto no. Bueno, listo, muy bien. Muchas gracias. Espérame un segundito, Ángela. Entonces, con Dios, llegamos a eso y ¿cuál es la camioneta de sus sueños, mi querido hermano? Estoy poniendo un ejemplo con la camioneta, ¿no? Pero también le voy a poner otro ejemplo con el trabajo. ¿Cuál es el trabajo de sus sueños? ¿Cuál es la empresa de sus sueños? Entonces, yo sueño con esto. Y entonces, como nos enseñaron que para ser buenos cristianos hay que ponerlos en manos de Dios. Entonces uno se acostumbra a tener la frase de, yo ya puse eso en manos de Dios. Y ya con eso significa que ya todo va bien, todo good, todo bien. Entonces, Dios, mi deseo es que todo esto esté barrido. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué quedó ya? Pues porque, ¿a quién se lo pedí? A Dios, y ese Dios es todo. Dios, tú creaste todo, ¿cómo te va a quedar grande darme una camioneta? Ni que fuera chichipato, Dios. Gracias, Ángela. Como si fuera el barrer, necesito que me barra acá. Así estamos tratando a Dios. Y sabe, la Biblia no enseña eso. Es decir, que esa es una oración en donde ¿quién es Dios? Yo soy Dios y Él es mi creación y está correcto.
porque ese Dios se lo inventó el hombre, no es el Dios de la Biblia. Pastor, pero es que la Biblia dice que el hombre propone y Dios dispone. Muy bien, así es, y Dios dispone a hacer lo que es su voluntad, no la suya, hermano. Por eso era tan importante hace 8 días comprender que nuestro principio básico para la vida es conocer la palabra. De la abundancia de corazón hablará mi boca. De cuanta palabra yo tengo en mi corazón, yo me relacionaré así con Dios. Pero como no hemos visto la palabra y no hemos visto cómo Dios enseña a orar, entonces oramos como nos han enseñado los grandes magnates del evangelio. Pida como un príncipe varón. Y echa aquí la plata que yo la piso porque me burlo de los billetes. Eso es una burla desde ante Dios. Porque a la final todos los billetes quedan ahí, los pisa y se los lleva. Y esa es la oración que tenemos. No conocemos a Dios. Dios no existe. Existe mi Dios. Dios dice que Él galardona al que le busca y Él no falla en eso porque mi Dios no miente. ¿Cuál es la forma correcta de orar? Al final lo iremos. Vamos a Ageo capítulo 1, por favor. Si se me llega a olvidar contestar la pregunta, alguno hace así, ¡hey! Ageo, por favor, capítulo 1. Ageo capítulo 1, versículo 2. Si no lo encuentra rápido, mire, hay un índice en toda Biblia. Ageo capítulo 1, versículo 2. Y resulta que dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Versículo 2, leamos todos, por favor, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué está pasando? Entre el pueblo, ellos saben que la casa de Dios no ha sido edificada. ¿Cuál es la casa de Dios según este texto? El templo. El templo en Jerusalén no ha sido reedificado. ¿Por qué? Porque cuando fueron llevados cautivos, pues los reyes rompieron ese templo y robaron lo que había dentro. Ahora ellos están regresando, hay algunos que vivieron allí la cautividad, quiere decir que eran los más pobres porque se llevaron fue a los más ricos, y ellos entonces se quedaron allí y no han edificado el templo, pero sus casas están lindas. Aquí va a utilizar una palabra que es artesonada, linda, bonita. Y dice el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros? Escuche otra vez. ¿Es para vosotros tiempo para vosotros? Lo voy a traducir. ¿Es para ustedes tiempo para ustedes? ¿Es para ustedes tiempo para ustedes de habitar en sus casas lindas y esta casa esté desierta? Les está preguntando. Este es el tiempo de que ustedes habiten en sus casas, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 4, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Más claro, ¿cierto? Bueno. Dios está preguntando, ¿ustedes por qué viven en casas lujosas mientras mi casa está en ruinas? Y entonces dice el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. A mí me parece esto tan misericordioso, porque Dios está enviando un profeta. Normalmente cuando Dios envía un profeta, Dios lo envía para que les diga, miren lo que les va a suceder, y miren, y les advierte y todo este cuento para que ellos vuelvan al camino de Dios. Pero aquí me parece tan sutil, tan bonito como dice, les dice, mediten bien sobre su camino. O sea, ¿qué le está diciendo? Pongan el foco en su camino. Ey, miren su camino, ¿para dónde van? Ojo, atención, miren su camino, ¿para dónde se están dirigiendo? Observen por favor hacia dónde van.
Y dice el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Ustedes están dele, ¿y cuál es el fruto? Poquito. ¿Por qué? Porque están pensando en sus casas, en que su casa esté linda. Y entonces dice el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Me parece de verdad demasiado bonito, o sea, no está ejecutando nada, sino le está diciendo, medita. Y meditar hoy en día sí que es difícil, porque se nos aparecen esas mujeres adúlteras. No entren en crisis, ya les voy a explicar a qué me refiero, tranquilos. Uno va para la casa todo tranquilo, a la casa del Padre. Vuelvo a la casa del Padre. Y de repente pasa esa mujer y voy a otra casa, ¿no? Y se desvía. Y dice el versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. ¿Dónde queda el templo del Señor? ¿Dónde? Pero cuando dicen el monte no es como nosotros decimos acá, afuera de la iglesia hay un monte ahí. No, monte es la montaña, ¿sí? Como Monserrate. Allá, subid al monte, Jerusalén, Sión, quedaba en una de las partes más altas, y traed madera y reedificadme la casa. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y acá está hablando acerca de la oración. Pero este pastor se enloqueció. ¿De dónde está sacando aquí la oración? Ni siquiera dijo oración. Pues bueno, dijo templo y uno va al templo a orar, pero ¿de dónde saca esto? Dice el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. O sea, ustedes se esfuerzan por encerrar en la casa, por atesorar, y yo llego y cojo, se fue todo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mi casa está desierta. Pero ahora, ¿para qué es la casa de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? Para habitarla. Bueno, muy bien. ¿Para qué más dijeron? Para orar, para alabar. ¿Y él qué va a hacer? Lo acabamos de leer. Muy bien, dice el versículo 8, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. ¿Para qué es la casa de Dios? Para que Él manifieste su voluntad y para que Él sea, ¿qué? Glorificado. Versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Amados, nosotros estamos en un tiempo en donde no hemos visto los frutos de Dios. Tuvimos una reunión con un grupo de jóvenes de aquí de la iglesia que se hicieron llamar The Breaking Bad. Suena malotes, ¿cierto? Lo que eso significa es punto de quiebre, porque estamos pensando en Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús, eso lo quiebra a usted, crea en adelante o no crea, lo rechace o lo siga. Jesús le quiebra a usted la vida, nunca más va a ser usted igual. Entonces estábamos hablando y leímos Hechos capítulo 2, del que mi querida Ana nos anunció y nos predicó y nos enseñó con su testimonio. Y veíamos que los jóvenes deberían estar en esta época viendo lo que dice Hechos capítulo 2. Al final de los tiempos, que también lo dice Ageo, los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños, el Espíritu de Dios se moverá en cada uno y ninguno dirá, vengan, conozcan a Dios, porque cada uno lo conocerá. Y llegamos a la conclusión de que entre nosotros como iglesia no estamos viendo eso. Es decir, que no se ve la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios, perdóneme por favor si lo bajo de un cielo falso. La gloria de Dios no es que usted tenga una casa. La gloria de Dios es que a usted le estén construyendo una morada en el reino de los cielos. La gloria de Dios no es que usted tenga un carro. La gloria de Dios es que usted se ha llevado por Dios a los lugares donde Él lo necesita. Perdóneme, la gloria de Dios no es que su empresa sea próspera.
Eso es para su gloria, pero no es la gloria de Dios. La gloria de Dios es que en su empresa se anuncie el Evangelio. La gloria de Dios no es que usted no pelee con su esposo o su esposa. La gloria de Dios es que en su esposa y su esposo se vea la manifestación de Cristo. O sea que se puede pelear. Pues claro que van a haber discusiones. O es que son iguales. Es más, si son iguales, peor pelea va a haber. El problema no es pelear. Porque la escritura no dice que no peleen. La escritura dice no dejen colocar el sol sobre sus cabezas. Es diferente. Nos está llamando a actuar diferente al mundo. Pero eso será cuestión de otra predicación. Y entonces está diciendo, ¿por qué se detuvo todo esto? Porque ustedes han dejado que mi casa esté sola, desierta. Ustedes no vienen a mi casa, está desierta mi casa. Ustedes corren a sus casas. Versículo 11, y llamé la sequía sobre esta tierra. ¿Quién la llamó? Y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Vino la sequía. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz que Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Hoy puedo decirle a usted que si usted no va a la presencia de Dios, usted va a estar seco, y el fin será muerte. Seco. No, pero yo tengo toda la palabra de Dios y mire, la entiendo a la perfección. Pues déjeme decirle, no la entiende si no busca la presencia de Dios. No la ha entendido. Así usted pueda dar clases teológicas, así usted pueda dar seminarios enteros. Si usted no va a la comunión con Dios, si usted no inspira a ir a la comunión con Dios, eso muestra un tema en su diálogo con Dios. Usted puede hablar muy bonito de su universidad. Yo estudio en la Nacional. Y uno preguntaría fácil, ¿de verdad estudia? Porque yo veo que no estudian, a cada rato hacen paro. Entonces no, yo puedo decir, no, yo creo en Dios. ¿De verdad cree en Dios? ¿Cree que le hay? Porque si cree que le hay, usted se acerca a Él. Y dice el versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Uy, esto me parece tan misericordioso. A pesar de que les acaba de decir, mire, ustedes me abandonaron mi casa, ¿qué les dice ahora? Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes. Padre, yo te pido que hoy tú despiertes los espíritus de los que estamos acá, que nosotros aprendamos a buscar tu presencia, Señor. Que no te busquemos, Señor, para correr hacia nuestras casas, sino que te busquemos para correr a tu casa, para conocer tu voluntad, para que tuya sea la gloria, Señor. Que tuya sea la gloria, te lo pido en el nombre de Jesús. Y entonces dice acá que este hombre, este gatico, vino y trajo la palabra de Dios y se instó todo el pueblo a buscar del Señor. ¿Sabe? El libro de Proverbios, capítulo 6. Versículo 20. Dice lo siguiente, está la mamá hablándole al hijo. Y escucha a su mamá, querido hijo e hija. Escucha a su mamá, que ella no ha envejecido en vano. Ay, perdón. Ella ha envejecido adquiriendo experiencia, y si es una temerosa de Dios, mejor, escúchela. Dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes,
Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Y aquí quiero darle un mandato a los papás. Padres, madres, su responsabilidad es ejercer autoridad en su casa. Porque ustedes son la primera imagen de Dios. Son lo primero que ellos ven. Yo sé que esa es la enfermera, pero entiéndame, ¿no? Y usted es lo primero que ellos ven en el cultivar de la vida. Y como usted se comporte con ellos, ellos van a entender que Dios se comporta con ellos. ¿Me hago entender? ¿Qué pasa? Voy a comenzar para que usted entienda qué es correr a sus casas y no a la casa de Dios, y qué es eso de las mujeres adúlteras que se ha mencionado. Está el niño bonito, el niño hijo de papi y mami, el emperadorcito en la casa. Y entonces el emperadorcito le da a sus 4 años por decir, tata, porque ni siquiera sabe hablar, porque todos le hablan a ti, entonces no te habla bien. Tata, el teléfono mío. Y uno, ¿qué? Y la mamá, que el teléfono para él. Porque ella es la traductora oficial. No, ella y la maestra son los que la entienden, uno no. Ya. No, mi amor, es que no tienes edad para ese celular. Modo chilindrina. Y ahí lo tiene hasta que vea el celular en su mano. ¿Qué aprende este querido? Que Dios es igual. Dios, mi celular. No, gordito, no dice, pues dimensiono la otra cosa, ¿no? Dios, mi celular. No, gordito, no hay celular. ¿Y cuál es el problema con Dios? Que a Dios no se manipula. Entonces Dios dice, ¿quiere llorar? Ok, llora. Y no es que no le duela, es que él dice, ok, llora. Y entonces este niño que creció así, dice, Dios no existe. Porque a mí me dijeron que le podía pedir a Dios y Dios me daba. Y la imagen que aprendí fue la de mis papás hacia mí. Otro ejemplo. Mi amor, tiende la cama. Deja que los ácaros se quemen por el rayo del sol, mamá. Déjalo. Hay que dejarlos 8 horas para que mueran. Bien muertos. Que muera la tercera y cuarta generación de los ácaros. Y nunca esa cama se tiende. Luego, como aprende que esa es la relación con sus papás, cuando crece, piensa que la relación es igual con Dios. Y Dios llega y Dios es un Dios de orden. Y Dios le pone orden a las cosas. Dice la escritura que todo estaba desordenado y vacío y Dios puso orden. Y con su palabra dio orden. Entonces este querido que aprendió a tener misericordia de los ácaros y sus generaciones, entonces ahora Dios le dice, hijo mío, vamos a entrar en un proceso contigo. Y este hijo no quiere, porque él aprendió a buscar la manera cómoda. Y entonces termina diciendo, si Dios es tan malo que me pasa por un proceso, concluyo que Dios no existe. Así que papá y mamá, en vez de tanta correa y tanto palo, más palabra y más autoridad. La autoridad no se demuestra con el palo, se demuestra con la firmeza. Así se demuestra. O yo no veo a Dios a cada rato bajando, y uno, ¡ay, Dios, tranquilo! No, Él tiene autoridad y ya. Sí, perdón. Y no estoy traumado. Versículo número 24. ¿Para qué guarda el consejo de papá? Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Mire lo que dice. Guarda, versículo 23 para que lo podamos componer. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. El mundo es esa mujer extraña que viene a seducirnos, a cautivarnos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que hay momentos donde me levanto a orar. Y como aquí pongo la alabanza, entonces mientras estoy buscando la alabanza, gluc, gluc, sale algo. Ay, no. Sale algo y entonces tú, y uno, ¡wow!
Uy, qué nota, sí. Es una mujer adúltera que lo está llevando a usted, lo está seduciendo para que para que usted se bese con esa mujer en vez de usted irse a encontrar con el Padre, con mi amado. Y cuando menos usted se da cuenta, le quedan 5 minutos y usted, Padre Dios mío, tú sabes todas mis necesidades, por favor, perdóname, soy un sinvergüenza. Amén. Qué buen tiempo de oración. Es seducidos, somos seducidos. Aún más lo pongo de una manera más cercana y no tan mala. Aquellos que se están conectando por internet, ustedes también han sido seducidos por los adulterios, aunque están buscando la palabra de Dios. Entran a una prédica, clic, me gusta, pasan a la otra, clic, porque quieren hacer sentir en todo lugar. Amado, eso no lo edifica, eso lo destruye, porque a la final usted no escuchó nada, no rindió ningún culto, no hizo ninguna oración, no hizo nada. Cuando usted entre a la presencia de Dios, Dios es un Dios celoso, lo quiere solo para Él. No quiere que usted adultere, quiere que su corazón esté dedicado a Él. Y en la oración también pasa eso, no solamente con el celular, sino con la mente. Hable con Dios de manera honesta, Señor, y esté concentrado. Padre, estoy contigo, Señor. Y si le viene algún pensamiento que lo distrae, deséchelo y dedíquese solamente a Él. Él es el Padre, Él es el amado que lo quiere a solas, cercano. Los quiero cerquita, quiero que me hablen. No es que necesite saber qué necesitan, porque yo ya lo sé. No es que tenga un ego muy alto que quiero que me adoren y me inflen con palabras. No, quiero que estemos juntos. Porque aunque soy el Dios Todopoderoso, amo estar junto a ustedes. Eso dice el Señor. Amo amarlos, amo consentirlos, amo mostrarles mi voluntad, porque mi voluntad es vida. Y en esa vida encontrarán mi gloria. Pero jugando a la oración no vamos a encontrarlo, porque jugamos a la oración. Como cuando uno juega al papá y a la mamá, no es real. Así jugamos a la oración. Vamos a orar. Sí, vamos a orar. Parece una ronda de niños y hacemos oraciones triviales en donde no le pedimos que nos muestre su voluntad, sino que le ponemos nuestra voluntad. Y ya, cumplimos. Eso es lo que quiero, Dios. Yo haré. Y hasta los torsionamos a veces. Dame y yo te doy. Hagamos pacto. ¿Quién es usted para hacer pacto con Dios? Dios hace pacto con nosotros. Porque para hacer pacto hay que tener palabra. Él tiene una palabra que no cambia. Necesitamos aprender el valor de la oración. Y dice el versículo 25, no codicies su hermosura. Sí, el mundo es lindo. El mundo es lindo. Dígame si no es bonito la primera vez que usted recibió su primer salario. Lindo. Y la primera recomendación de todo papá y mamá es: cuando usted reciba su primer salario, invíteme a comer. Y los chicos, se creyó con suerte. ¿Qué dijo? ¿Navidad? No, no es Navidad ni se creyó con suerte. Es que debería ser la primera honra, la primicia, désela a su papá y a su mamá. Yo no lo hice y me siento arrepentido. Después lo hice, pero la primera quisiera haberlo hecho. Es lo más obvio. Me debo a ellos. No, pero es que mi papá y mi mamá no estuvieron presentes, aparecieron ahora que tengo, pues hónrelos. Calle su maldad con siendo bueno, no siendo más malo. Somos hijos de Dios, pensamos como Dios, no como el mundo. Y el mundo es lindo. Dice acá, versículo 25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda en sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es seducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan. Amado, ¿usted ha desechado la oración? ¿Ha jugado la oración? Y yo sé que eso suena ofensivo, pero perdóneme. Anhelo lo mismo que mi padre, que estas palabras consuman la maldad que hay en nuestros corazones. Porque Dios nos quiere cerquita. Pero ¿usted cree que jugar a la oración no lo va a terminar quemando? Lo va a quemar, lo va a destruir. Cuando usted esté delante del Señor estará desnudo porque sus ropas se habrán incinerado por haber jugado. Él quiere que esté cerca, vestido de Cristo Jesús, y no haciendo oraciones banales, oraciones al estilo del mundo. ¿Cómo comenzó el mundo a orar? Entienda esto. Dios creó al hombre y a Adán y ellos caminaban y hablaban en el huerto.
Pero tan pronto el hombre peca, Dios lo saca del huerto, porque no es debido hasta que sea limpio por Cristo Jesús para que regrese al huerto. Por eso dice la canción: mi orgullo me sacó del jardín, tu humildad puso el jardín en mí. Por eso lo dice la canción. ¿Esa canción la podemos cantar ahorita? ¿Sí? ¿No? ¿No te comprometes? ¿Que decía Jason? Bueno. Eso es lo que Dios hizo. Eso es lo que Dios hizo. Pero cuando quedamos fuera, quedamos ciegos. Y entonces los hombres que comenzaron, pues quedaron lejanos a Dios. Entonces que comenzaron a decir: oh, el rayo es Dios. Entonces hagamos una imagen de rayo. Y ahí nació Zeus y todos los dioses que le parecen a Zeus. Aunque Zeus no es el original, es el rayo el original. Y entonces cuando necesitemos lluvia, adoremos el rayo. Oh sí, gran rayo. Oh sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uy, sacrifiquémonos a nuestros hijos para que Dios se complazca en nosotros. Y por alguna cosa llegaba más agua y bendito sea el rayo, ese es nuestro Dios. Pero por acá otra tribu que dependía del mar. Entonces, oh, las olas, cómo nos inundan, nos matan. El Dios ola. Entonces, todos ciegos allá adorando otros dioses. Pero un día entran hombres como Pablo, que entró a un lugar donde estaban todos estos dioses. Dijo: yo les vengo a hablar del Dios que ustedes no conocen. Y nosotros nos estamos presentando a Dios como esos dioses. Ah, necesito plata, entonces aunque le llamo Jesús, abajo hay una etiqueta que dice: Jesús, el que da billete. Jesús, necesito plata, por favor. Yo te daré de ello. Sí. Estuviéramos transando con un diosito ahí, un pinche Dios. No, Él no es así. Dios dice: habiten en mi presencia y yo les mostraré mi voluntad y verán mi gloria. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Entonces, hemos visto dos cosas. Número uno, Dios quiere que corramos a su presencia, que cuando corramos a su presencia creamos que Él existe. Número tres, que entendamos que Él es galardonador. En Proverbios y en Ageo aprendimos que hay que desechar las casas. Ustedes corren a sus casas, ya no corra más a su casa, corra a la casa del Padre, a ese momento de intimidad, de oración. Esas mujeres adúlteras, esas casas que son nuestras, son todas esas cosas que nos distraen, que nos hacen correr. Oh, la meta para este mes es hacer 6 millones de pesos, necesito hacer 6 millones, y usted corre y se presenta ante Dios con una cara dura diciendo: Dios, tú sabes que te amo. Y tal vez Dios le podría decir: yo sé que no me amas, o me amas, pero no tanto como a ese Dios que tienes ahí, porque por ese Dios matas y comes del muerto. Por mí no. A mí me buscas cuando estás roto. Cuando ese Dios te ha roto, vienes y me buscas a mí. Ve a tu Dios y que Él te repare. Eso lo dicen los profetas. Pero hoy Dios no está diciendo eso. Gloria a Dios por eso. Dios lo que hoy está diciendo es que medita en tu camino. ¿Y qué está diciéndole a la iglesia? Yo estoy con ustedes. Desechen a la mujer adúltera, déjense de dejar engañar por el adulterio de este mundo, déjense de construir sus propias casas, vengan y construyan mi casa, porque mi casa será llamada casa de oración, y vimos despelucado a Jesús por eso. ¿Cuán importante es la oración para Dios? ¿Cuán importante es la presencia para Dios? Y no está hablando solamente de venir a orar acá, en nuestra casa, mírela. Nuestra casa. Yo les digo que en un día la derrumbaré y en 3 días volveré a edificar una casa. Y dice el evangelista, hablando de su propio cuerpo, nosotros mismos de Él. Aquí quiere habitar Él. Búsquenme y me hallarán. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 9. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará. ¿Sabe? La palabra pedir implica una súplica. Y aquí viene algo que quiero explicar.
Hay algunas personas que dejaron de clamar a Dios cuando les duele algo porque dicen, yo no necesito clamar porque el nombre de Jesús ya está presente. ¿Usted lo ha escuchado alguna vez? Yo no necesito clamar porque el nombre de Jesús es la garantía, no mi clamor. De acuerdo. Pero el clamor muestra su deseo. Le voy a poner el ejemplo con la parejita que se había peleado. Llega él sin clamor a ella. Entonces, ¿qué le dice? ¿Me perdona o qué? ¿Qué cree que le va a decir ella? No, no le va a decir que no. Le va a decir, claro que lo perdono. Le habla con lo mismo. Claro que lo perdono. Ay, pero, y como él la conoce, dice, pero perdóname de verdad. No. ¿Por qué? Porque no es genuino su perdón. ¿Usted cree que como todos los hombres lo va a solucionar fácil? Un besito y un abracito y ya nada pasó. No, señor. Yo lo quiero ver de rodillas. Ahí nació la canción. Oiga, compórtese. La única persona digna ante quien nos hemos de arrodillar puede ser nuestra esposa, puede ser nuestro esposo, pero ante quien nos arrodillamos para adorar solo es uno, y es Dios. Eso es pedir. El sentido que tiene aquí es pedir, no como cuando el niño llegue, plata que en el colegio me pidieron para una excursión. Y es casi una obligación, dígale que no. Pues como usted le dio celular a los 4 años, imagínate que le niegue un pedacito de plata a los 15. Modo chilindrina otra vez. Y le suma modo don Ramón, lo coge a usted y ¡pa! ¡Toma! Para que aprenda quién es el que manda acá. Dios no quiere eso. Dios dice, pidan, clamen. No es que Dios sea un Dios ahí mansalvero que diga, lo quiero ver de rodillas aquí ante mí, si no, no le doy nada. No, sino que el Dios no se deja engañar, es un corazón arrodillado, inclinado, que sabe que Él es Dios. Y entonces dice, pedid, ¿y qué? ¿Sabe a qué es equivalente la palabra dar? Don. Es decir, que aunque usted ha llegado con una súplica genuina, Dios le da no porque usted se lo merezca, sino porque es un ¿qué? Un don, un regalo. Porque no merecemos nada de Dios. O sea, pero pastor, ya somos hijos. Sí. En el sentido de que Él no está obligado, ¿me hago entender? O sea, Él no tiene aquí tiene que darle Dios, pero espere, ojo que es su hijo. Sí. No, Dios no está así. Dios podría negar, pero Él en su efecto amor, en su grandioso amor nos da porque le place, porque así dice la Escritura, a mi Padre le ha placido daros el reino, o sea, le place. ¿Usted sabe qué es placer? No me diga que no sabe qué es placer. Placer es cuando usted ni siquiera sabe qué hacer con usted. Usted siente placer. No sé si usted ha sentido placer al comer. Los esposos seguramente han sentido placer. Usted sabe qué es placer. Eso a Dios le place. Le place. Le place darnos. Él no está amarrado, Él quiere darle, pero Él no le va a dar a un corazón que lo desecha. Por eso Él dice, pedid y se os dará. Luego, ¿qué dice? Buscad y hallaréis, como dijo mi querido Rubén. Pero este buscar implica adoración. Y hallar significa obtener. Lo tuve. Pero está relacionado directamente con las cosas de Dios, no cualquier cosa. Por eso a veces buscamos cosas materiales y Dios dice, no gordito, pero yo llegué en adoración, pero no gordito, esa no es mi voluntad. Y tercero, termina diciendo, llamad y se os abrirá. Literalmente, habla no de llamar. ¿Aló? Hola, papi. Que como somos cristianos, hijos de papi y mami. Hola, papi. Hoy necesito que me vaya bien. Este es un bacán, Dios. Perdón, papi. Gracias. Chao. No. Llamar literalmente es tocar a la puerta. Literalmente, tocar a la puerta quiere decir que sí hay un momento en el cual no me puedo comunicar con Dios. Y lo dice la parábola.
He aquí que llegó el Señor y cerró la puerta, y muchos llamaron, ¿y qué les dijo? Ya no, porque Él es Dios. Pero tranquilos, ese momento no ha llegado, es cuando Él regrese. Ahorita estamos en el momento de la gracia, y hemos de aprovechar esa gracia, no usarla absurdamente mal, y se le abrirá. Este llamar implica algo, y es que yo llamo con la certeza de que me van a abrir la puerta. Es decir, que yo me acerco entendiendo que Él me va a abrir, que yo no estoy desechado, que Cristo me ha redimido, que yo puedo orar al Padre y pedir porque Él es mi papá y me dará de acuerdo a su voluntad, me hará lo bueno, no lo malo para mi vida. Lo bueno, Él desea lo mejor para usted. Y termina diciendo el versículo 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lo más grande que Dios nos puede dar es el Espíritu Santo. Pero necesitamos que se levante una iglesia que añora el Espíritu Santo. Necesitamos sí recibir la palabra, ya la tengo. Ahora, de la abundancia de corazón, como mi corazón está lleno de palabra, cuando yo ore, oraré de acuerdo no a mis pasiones, sino de acuerdo a su palabra. Y la abundancia de corazón hablará la boca. ¿Y sabe? Este es el puente para la siguiente predicación. Dice la Escritura en Mateo capítulo número 6, Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Y Jesús dijo, dentro de las primeras cosas que le voy a enseñar es que ustedes cuando oren, oren en secreto ante su Padre. No es que ahorita diga, vamos a orar y todos se van. No, en secreto significa es que yo y mi Padre estamos solos, Él y yo con Él. Y lo que usted haga en lo secreto, yo lo recompensaré en público. Y después viene la oración del Padre Nuestro. Quiere decir que si yo oro con Él en lo secreto, yo veré que Él es mi papá en todo lugar, porque comienza diciendo Padre Nuestro. Y todos se darán cuenta que mi Padre es el que está en los cielos. Y cuando yo haya buscado su nombre en la intimidad, todos verán en público que su nombre es santificado. Y cuando yo haya buscado a mi Padre en la intimidad, todo el mundo verá que su pan me lo da todos los días. Porque antes de pedir el Padre Nuestro, yo primero debo haberlo buscado en intimidad, en secreto. Y Él me recompensará en público. Así que, mis amados, la clave para la respuesta a una oración no es el dinero que con el cual quiere extorsionar a Dios. No son sus promesas. Es un corazón que lo busca a Él genuinamente. Un corazón que deja de dejarse seducir por esa mujer adúltera. Deja de correr a edificar su propia casa y quiere edificar la casa del Señor. Yo siendo casa. Ahí demostramos que Dios existe para mí. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.